es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. El Señor les continúe bendiciendo. Alabanza al Señor. Vamos a orarle al Señor para entrar en el tema de la palabra del Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas hablando a nuestras vidas, que seas hablando, Dios mío, Señor, lo que tú quieras hablarnos, edificarnos, ayudarnos, enseñarnos, exhortarnos. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana por el momento de adoración, de alabanza, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Gracias te damos por este día, gracias te damos por este momento en el cual podemos adorarte, bendecirte, exaltarte, expresar nuestra gratitud por todo lo que haces y sigues haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos, mi Rey maravilloso. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hemos alabado, hemos glorificado al Señor y ya estamos listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar en la segunda parte del tema hablando sobre la fe, sobre creerle a Dios, en el cual nosotros, su pueblo, dice la palabra del Señor, que debemos tener esa confianza y creerle al Señor, creer a su palabra, creer a lo que el Señor dice, creer a sus promesas, creer que lo que el Señor ha dicho de nosotros se va a cumplir. Gloria al Señor, así va a ser. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Hablábamos voy a hacer un pequeño resumen en el cual creerle a Dios en determinado momento de nuestra vida no es fácil. Creerle a Dios es desafiar la lógica humana. Creerle a Dios es desafiar nuestra realidad. Así que para creerle a Dios debemos nosotros, como dice Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice también en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios es creerle, es tener fe y confianza en el Señor. Tener esa fe y esa confianza de que Dios lo va a hacer, de que Dios puede hacerlo, de que es el momento en el cual Dios decide hacerlo en cada uno de nosotros, pero tener esa expectativa y tener esa fe de que Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Así que vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, vamos a leerlo, y fue donde terminamos el día miércoles. Mateo 8, 5, 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13 dice: la fe de un oficial romano, del centurión. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oír esto, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel.
y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que sucedió en este pasaje bíblico, y podemos ver acá 4 momentos o 4 puntos importantes que hizo el centurión romano para que el poder de Dios venga a su casa y venga a su favor, así como también nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas para que el poder de Dios venga a favor de nosotros. Primero que todo, el centurión identificó cuál es la fuente de poder y de ayuda. Así que el centurión romano fue a la fuente de ayuda, quien podía ayudarlo. Y también, como número 2, el centurión tuvo fe, creyó que lo que salía de la boca de Jesús se iba a cumplir. Gloria al Señor. Así que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, es exactamente la palabra de Dios leída, la estamos leyendo, y nosotros debemos creer que lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Y por eso el Señor le dijo a Satanás en aquel momento, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra en la cual estamos estudiando, nos estamos alimentando en esta mañana, porque todo lo que sale de la boca de Dios es lo que nos alimenta, es lo que nos fortalece, es lo que nos da vida. Es una palabra que va creando. La palabra de Dios es poderosa, y entonces el centurión creyó que lo que salía de la boca de Jesús se iba a cumplir, y por eso le dice a Jesús, le dice: di la palabra y mi siervo sanará. Con esa seguridad, di la palabra y mi siervo sanará. Le está diciendo: no, Señor, no hay necesidad de que vaya hasta donde está mi siervo, solamente pronuncie la palabra y mi siervo sanará, y mi siervo se levantará. O sea que si creemos lo que leemos que Dios dijo, entonces va a suceder. Gloria al Señor. Debemos creerlo, debemos nosotros estar convencidos de que la palabra del Señor se cumple, de que la palabra del Señor, bueno, hay el versículo en el cual todo pasa, la hierba se seca, todo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Como número 3, creyó en la autoridad de Jesús. Él dijo: yo tengo una autoridad delegada acá en la tierra, pero esa autoridad, mi autoridad es limitada. Y él reconoció que la autoridad de Jesús no tenía límites, que la autoridad de él se limitaba a las personas que él tenía bajo su cargo, pero que la autoridad de Jesús iba más allá. La autoridad de Jesús no era sino que Jesús pronunciara la palabra, autorizara, que Jesús dijera: lo autorizo la palabra, para que el poder de Dios se manifieste, para que el poder de Dios haga lo que tiene que hacer, para que la palabra salga de la boca de Dios y haga la obra para lo cual fue enviada. Gloria al Señor. Para que la palabra del Señor haga en nosotros lo que tiene que hacer, para que la palabra de Dios cumpla el propósito en nosotros. Lo leíamos hace un momento en el Salmo 138:8, y dice que la palabra del Señor hace la obra, cumple el propósito por el cual ha sido enviado. Y eso debemos nosotros tenerlo en cuenta, de que la palabra del Señor está trabajando en nosotros, que la palabra del Señor está perfeccionando nuestras vidas, que la palabra del Señor está haciendo el propósito en cada uno de nosotros, y que a veces no entendemos, y como dije hace un momento, nos es difícil creer, pero debemos nosotros confiar en que el Señor lo va a hacer, en que el Señor está trabajando a nuestro favor. Y eso lo entendió el centurión romano, reconoció su autoridad, pero reconoció de que su autoridad estaba limitada
al plano natural, la autoridad del centurión, pero que la autoridad de Dios es ilimitada, que la autoridad de Dios es infinita, que la autoridad de Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros. Y número 4, creyó a favor de otra persona. El centurión creyó a favor de su siervo y él no sabía si el siervo tenía fe, pero él sencillamente intercedió y dijo: Señor, sana a mi siervo. Creyó que Jesús podía sanarlo y le pidió al Señor que lo sanara. Ni siquiera el siervo estaba ahí presente, no estaba ahí. Ni siquiera el centurión sabía si el siervo tenía la fe, pero él intercedió, él creyó que Dios podía hacer lo que Jesucristo podía pronunciar la palabra de sanidad y su siervo sanaría. Estaba convencido. O sea que nosotros también podemos interceder por otras personas. Podemos nosotros estar a favor y sin necesidad de que la persona esté ahí presente. Podemos nosotros interceder, podemos nosotros estar a favor de esa persona, pedirle al Señor que traiga sanidad y el Señor hará la obra. Gloria al Señor. Así que, así como este versículo, y lo he explicado, estos 4 puntos, podemos encontrar en la palabra del Señor diferentes versículos. Y vamos a ver hoy algunos otros, como la mujer sirofenicia. Y quiero que, la mujer sirofenicia quiero que lo veamos en Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30. Dice que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte de la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. Jesús dijo: primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Dice el 29, buena respuesta, le dijo Jesús, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Así que vemos que esta mujer que no era del pueblo de Israel tuvo fe, tuvo la confianza, fue por su milagro. Ella dijo, este es el momento en el cual ella le habló, le suplicó al Señor. Por un momento el Señor guardó silencio, pero después le dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y entonces aquí en esto me está hablando de que ella, a pesar de eso, ella no se desanimó, sino siguió clamando, siguió pidiendo el milagro, siguió creyendo que el Señor podía hacerlo, podía darle su milagro, y ella iba por su milagro y regresó con su milagro. Gloria al Señor, porque da una respuesta de fe, porque ella creía que el Señor podía hacerlo. Ahora vamos a mirar también Marcos capítulo 5 versículo 21 al 43, en el cual me habla de la hija de Jairo. Marcos 5 21 al 43 me habla de la hija de Jairo, y este versículo empieza hablando de la hija de Jairo y termina hablando del milagro de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Y entonces este hombre fue a buscar al maestro,
¿Por qué fue a buscarlo? Porque su hija estaba enferma. Y su hija estaba muy enferma. Estaba a punto de morir. Pero si miramos el contexto, el Señor venía de un lugar llamado Gadara. Y de Gadara el Señor había liberado al endemoniado gadareno, pero lo habían expulsado de ese lugar. La gente le decía: váyase, no lo queremos en este lugar, viene a trastornar este lugar. Y lo sacaron de ese lugar. Le dijeron que no lo querían. Y entonces el Señor se va y va a la otra orilla del lago, en el cual es cuando va Jairo a encontrarlo, a decir, identificó la fuente de poder, identificó quién podía ayudarlo en este momento difícil, en este momento de dificultad en que su hija se encontraba enferma, muy enferma, a punto de morir. Pero dice la palabra del Señor, y por eso decía que empieza con Jairo y termina con Jairo. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor iba y la gente lo estaba esperando. Y la gente estaba esperando que el Señor llegara para adorarlo, para escuchar su mensaje, para ver los milagros del Señor. Y Jairo estaba ahí y estaba a la expectativa. Y Jairo quería que el Señor fuera hasta su casa. Pero en ese trayecto se encuentra, y podemos leer lo que sucedió con la mujer del flujo de sangre. Y entonces ella se interpone, ella decía, ella tenía este pensamiento, ella decía: si tan solo pueda tocar el borde de su manto, seré sana. Ella pensaba eso. Ella tenía esa convicción, ella tenía esa fe: si tan solo pudiera tocarlo, si yo lo llego a tocar, seré sana. Y entonces leemos y hemos estudiado lo que sucedió. Dice que ella tocó el borde de su manto y en ese momento fue sana. Ese flujo de sangre que tenía se detuvo. Y entonces cuando el Señor voltea a mirar, dicen los discípulos que todo el mundo lo apretaba, todo el mundo lo cogía, pero dice el Señor: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. O sea, eso me habla de que nosotros con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra oración, podemos tocar el manto del Señor. Con nuestra fe podemos tocar el manto del Señor. Y podemos nosotros, independientemente de lo que nos esté pasando, de la dificultad, a veces decimos: me está pasando esto, Señor, ¿qué hago? No sé cómo orar, no sé cómo empezar. Y el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Su Santo Espíritu dice que Él nos ayuda para orar como conviene. O sea que si nosotros no sabemos cómo empezar y cómo orar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Dice la palabra del Señor que la mujer fue sana en aquella misma hora. Y entonces bueno, yo pienso en un momento en Jairo, en el cual Jairo pensaría: no, pero es que yo necesito que el Señor esté pronto en la casa. Aunque este milagro le aumentó la fe, este milagro le aumentó la fe a Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo diría: si esta mujer lo pudo tocar y tan solo con tocarlo fue sana, ahora cuánto más si el Señor va a mi casa y ora por mi hija y le impone las manos y ora y está en mi casa, pues con mayor razón va a ser sana. Era lo que pensaba Jairo. Alimentaba su fe, pensaba, y todo esto que había ocurrido. Por eso cuando nosotros escuchamos testimonios, cuando vemos en nosotros lo que el Señor ha hecho, la respuesta que el Señor nos da, eso aumenta nuestra fe. Y nosotros debemos leer la palabra del Señor, leer estos capítulos, estos versículos, estas historias. ¿Por qué? Porque aumentan nuestra fe, porque nos llenan de fe, de fortaleza, porque nos ayudan a seguir adelante. ¿Por qué? Porque encontramos
escrita en la palabra del Señor el poder de Dios, que para el Señor no hay límites. Porque aún en ese momento, cuando ya el Señor se disponía para ir a la casa de Jairo, alguien se acerca a uno de sus criados y le dice, no moleste más al maestro Jairo. Su hija ha muerto. Le da esa noticia. Su hija ha muerto, no lo moleste más, ya no hay nada que hacer. Y es cuando el Señor se acerca y le dice a Jairo, no temas, Jairo, no tengas temor. Diciéndole, Señor, es que la resurrección y la vida está delante de usted, no tenga temor, tranquilo. Y es cuando el Señor le dice, o cuando llega a su casa, dice el Señor, Jairo, su hija no está muerta, su hija duerme. ¿Y qué dice la palabra que estaba sucediendo? Dice que la gente que estaban ahí se burlaban, se reían. Y Jairo era un principal de la sinagoga, dice la palabra del Señor. Y un principal me quiere decir que era un hombre que tenía importancia, era un hombre que era estudiado en la palabra del Señor, que conocía la ley, que conocía las escrituras. Pero sin embargo, con todo ese conocimiento, Jairo reconoció que necesitaba de Jesucristo. Jairo reconoció que el único que podía ayudarle en ese momento era Jesucristo, y por eso fue y lo buscó. Jairo era un hombre que tenía el conocimiento de la palabra del Señor, y como tenía ese conocimiento, fue a la fuente principal. Y la gente dice que muchos, tal vez de los que estaban ahí, habían algunos familiares, pero también habían algunos amigos de Jairo que lo acompañaban allá en la sinagoga, que conocían muy bien a Jairo. Y entonces el Señor, ¿qué dice? Dice que manda sacar a todos aquellos incrédulos, a los que se burlaban. Y eso ocurre hoy en día. Hoy en día ocurre las personas que no creen, que se burlan, que cuando uno habla piensan o lo miran, o tal vez no expresan nada, pero con la mirada dicen, pero esta persona en este tiempo creyendo en esas cosas, o creyendo en milagros, o creyendo en Jesús, o creyendo que por creer o por expresar o declarar unas palabras va a cambiar la situación, va a cambiar el ambiente espiritual de lo que está pasando. Y nosotros decimos que sí, porque lo dice la palabra del Señor. Porque el Señor nos dice en esta mañana que no tengamos temor, que creamos en Él, que tengamos la confianza en Él. Y entonces dice que el Señor mandó sacar, le dijo, Jairo, saque a esas personas que se burlan, los incrédulos. Y dice que el Señor oró por su hija, por la hija de Jairo, y la hija volvió a la vida, volvió a vivir. Es cuando el Señor le dice estas palabras muy conocidas, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y ora por la niña, y la niña se levanta, recobra fuerzas, su espíritu vuelve al cuerpo. Y eso es lo que el Señor hace cuando nosotros le creemos, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Él, cuando creemos a su palabra, cuando creemos lo que el Señor ha dicho de nosotros. En medio de dificultades, en medio de pruebas, de luchas, debemos creer a la palabra del Señor, debemos creer que el Señor lo puede hacer nuevamente, que el Señor puede cambiar esa situación que está adversa a favor de nosotros, a favor de todo aquel que le cree, a favor de su pueblo, a favor de todo aquel que puede creerle al Señor, que puede declarar la palabra de Dios. Así que, así como estos versículos, así como estas historias, encontramos en la palabra del Señor diferentes historias, diferentes hombres y mujeres que le creyeron a Dios, y el Señor honró esa fe, el Señor trajo el milagro, trajo la respuesta a esa necesidad.
porque es la palabra de Dios, la palabra poderosa de nuestro Dios. Así que, como dije hace un momento, creerle a Dios es desafiar la lógica humana. Alguien decía que el enemigo no busca destruir nuestras vidas, sino que él busca nuestra fe. ¿Para qué? Porque sabe que si obtiene nuestra fe puede destruir nuestras vidas. Y por eso es que él está constantemente atacando nuestros pensamientos. Y nosotros leemos la palabra y nosotros decimos, voy a lograrlo, esto se puede. Y entonces nuestra mente empieza a ser bombardeada de pensamientos. No se puede. ¿A usted quién le dijo? Muchos lo intentaron. El enemigo atacando, el enemigo desanimando, el enemigo trayendo opresión. Pero el Señor pero debemos creerle la palabra del Señor. Y si el Señor dice que sí se puede, pues sencillamente creerle, sí se puede. Gloria al Señor. Hablaban estos días que cuando el pueblo de Israel, dirigidos por Josué, le dan las vueltas al muro de Jericó, y cada día le daban una vuelta, y al último día hacen tocar sus trompetas y gritan y le dan gloria a Dios, y a través de estas trompetas los muros de Jericó caen. Eran unos muros de fortaleza de la ciudad de Jericó. Pero si pensemos por un momento el pensamiento de algunos de ellos diciendo, pero ¿será cierto que con los gritos, que con el sonido de las trompetas se van a caer estos muros? Y es lo mismo que sucede hoy en día, y empezamos nosotros a pensar y a tener argumentos en nuestra mente. ¿Será que sí se puede? ¿Será que sí se puede? Y el Señor les ordenó algo al pueblo de Israel mientras daban las vueltas, y le dijo, no hablen entre ustedes. No hablen entre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que donde ellos se pongan a hablar, pues empiezan a desanimar unos a otros. Y el Señor lo necesitaba con fe, con la decisión de cumplir la orden que el Señor les había dado, y era darle las vueltas y creer y gritar y tocar las trompetas. Escuchaba una historia en el cual dicen que una noticia en Estados Unidos, dice que iban dos niños muy pequeños, 4 o 5 años, y iban caminando por un lago, de estos lagos que en invierno se congelan, y resulta que uno de los niños se cayó por un hueco, y se cayó y se fue, bueno, se fue hacia el lago. Y entonces alguien avisó, y a los pocos minutos llegaron los rescatistas. Y cuando llegaron, encontraron a un niño con la mano maltratada, llena de sangre, y una pequeña piedra al lado. Y al lado del niño estaba otro niño, como quien dice, con frío, tratando de abrigarse, ahí acurrucado, agachado. Y llegaron los rescatistas y se quedaron mirando y diciendo, uno dijo, es imposible que este niño, con esa piedra tan pequeñita y con su mano pequeña, hubiera hecho hubiera roto el hielo para que su amigo saliera. Es imposible. Y el otro rescatista dijo, bueno, lo que pasa es que no había nadie que le dijera al niño que no se podía. No había nadie en ese momento que desanimara al niño. El niño pensó que se podía y pudo romper el hielo. Y entonces eso nos habla de que viene, y que nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero que a veces viene ese momento, viene esa palabra de desánimo, no se puede, en el cual puede más esa palabra que con la fe que nosotros empezamos. Puede más esa palabra para desanimarnos, para decirnos que no somos capaces,
que no podemos avanzar, que este año es difícil, que este año no se puede, que toca esperar otro año, que toca esperar otro gobierno, que toca esperar otra época, que toca esperar otros noticieros, cuando los noticieros den buenas noticias. Entonces ahí es cuando debemos nosotros, o la persona debe decir, aquí sí se puede, pero nosotros no dependemos de circunstancias, no dependemos de lo que esté pasando a nuestro alrededor, dependemos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor pues nos da la sabiduría para saber cómo lo hacemos, en qué momento, cómo debemos hacerlo. Es la palabra de Dios quien nos fortalece, es la palabra de Dios quien nos llena de ánimo, quien nos llena de fe, quien nos da esa estrategia, como hablábamos hace algunos días, para avanzar, para seguir adelante, para cumplir el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas, para cumplir esos propósitos, para que el Señor haga la obra en nosotros, para que el Señor haga esa obra para lo cual hemos sido llamados, para lo cual nos encontramos aquí en este día. Vamos a estar leyendo, gloria al Señor, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y es la vida de Abraham, y la palabra del Señor me habla que Abraham es el padre de la fe. Y si alguien quiere fortalecer su fe, bueno, estos versículos también podemos leer en casa para fortalecernos. Hebreos capítulo 11, todo el versículo en el cual esto nos da fortaleza, aumentamos nuestra fe. Eso es como cuando alguien, pongámosle, vamos a poner un ejemplo, alguien va a comprar un carro, un vehículo, y entonces tal vez en ese momento no hay el dinero o no alcanza, y entonces cuando nosotros necesitamos desafiar nuestras finanzas, desafiar nuestra realidad y orarle al Señor, y la persona, bueno, digo yo, un carro, un vehículo, pero bueno, piensen en ese deseo, en ese anhelo que tiene. Y nosotros, y la persona, para aumentar la fe, ¿qué hace? No hay el dinero, pero de pronto dice, mañana voy a sacarle el tiempo y voy a ir a mirarlo, voy a ir al concesionario y mirarlo. Y entonces lo mira y le da vueltas. Y dice, no, este color no, me gusta este otro color. Y entonces el vendedor le dice, súbase y pruébelo y dele una vuelta si quiere. Y entonces uno se sube y empieza a mirarlo y uno dice, sí, este es el vehículo. Y después de que sale, no lo compró. Pero ¿cómo sale? Su fe es aumentada, sale con esa ilusión, con esa alegría. Voy a lograrlo, voy a poder, voy a ver qué me invento, voy a ver qué estrategias, pero lo voy a lograr. Igual con una casa, y vamos y la miramos, y entonces paseamos, caminamos por toda la casa y empezamos a visualizar, bueno, aquí los muebles, aquí esto, el televisor, todo. Y entonces le decimos a la persona o al vendedor, présteme las llaves a ver cómo es que se abre esto. Pero mientras cogemos la llave estamos orando, Señor, ábreme puertas, ayúdame, guíame, Señor, muéstrame cómo es. Quiero desafiar las finanzas, quiero creerte, Señor, que tú eres un Dios de milagros, de respuestas. Y le creemos al Señor, y después de que salimos, ¿cómo salimos? Con nuestra fe aumentada. Gloria al Señor. Nosotros no nos vamos tal vez a preguntarle a otra persona, oiga, ¿será que yo puedo comprarlo? ¿Será que no? O si vamos a comprar nosotros un vehículo, no vamos a mirar una bicicleta para que nuestra fe sea aumentada. No, tenemos que concentrarnos, tenemos que pedir, tenemos que nosotros ir creciendo, que nuestra fe sea aumentada. Y cuando leemos la palabra del Señor,
Y si queremos algo, pues vamos, lo miramos, lo probamos, pero también vamos a la palabra del Señor. Y vamos nosotros y leemos la palabra y vemos esas historias en las cuales, como dije hace un momento, hombres, mujeres de Dios, Débora, yo veo ese versículo, ese capítulo, todo. ¿Por qué? Porque ella le creyó al Señor, porque ella dijo sí se puede, porque ella creyó que lo que estaba diciendo el Señor, ella podía hacerlo, ella lo podía lograr. Tal vez habían hombres de guerra, capitanes, pero el Señor la llamó, fue a ella, y el Señor la encomendó. Ella pudo haber dicho, no, señora, hay otras personas más capacitadas, pero ella le creyó al Señor, y ella dijo, si fue a mí que me llamó, yo voy a hacerlo, voy a creerle al Señor, voy a caminar en fe, voy a lograrlo. El Señor me va a abrir puertas, el Señor me va a ayudar, porque eso es la fe. La fe es que nosotros vamos caminando, pero a través de nuestro caminar, el Señor nos va mostrando. El Señor nos va mostrando el propósito. O sea, cuando el Señor nos dice algo, en ese momento no sabemos, no tenemos ni idea cómo vamos a hacerlo. Pero el Señor no nos está diciendo, usted sabe cómo hacerlo. No, el Señor nos está diciendo es que tengamos fe en Él, que le creamos, que empecemos a caminar, y que en ese caminar vamos descubriendo lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y vamos descubriendo cómo lo vamos a hacer. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió, pero no sabía para dónde iba, pero le creyó al Señor, que le creyó. Y dice Abraham, dice Génesis 12:1, el llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Nosotros somos bendecidos a través de esta promesa. El Señor trajo bendición al pueblo de Israel. El Señor le da una bendición a la nación de Israel a través de Abraham. Pero nosotros estamos en la promesa, y el Señor nos da la bendición a nosotros, no a través de una nación, sino a través de nuestras familias. Dice que el Señor bendecirá a las familias de la tierra. Y nosotros pertenecemos a la familia de Dios y somos bendecidos. Gloria al Señor. Y en esta mañana le digo en esta hora que tú eres un bendecido de Dios. Tú eres un bendecido de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. O sea que nos podemos parar en el espejo y decir, tú eres un bendecido de Dios. Y no pararnos y decir, no, esto está difícil. No, esto, hoy me levanté con el pie izquierdo, esto no se puede, esto está difícil. ¿Quién dijo que esto se podía? Tal vez y empezamos a pensar de que no se puede, cuando el Señor nos dice que sí se puede. Cuando el Señor nos dice que le creamos a Él, que no nos dejemos distraer. Y yo esto de distracción lo pongo como ejemplo. Nosotros debemos tener una Biblia de estudio, de papel. ¿Y por qué? Porque el Señor nos va dando palabra. Cuando le buscamos, le hallamos. Y cuando el Señor nos da palabra, debemos anotar esas palabras. Debemos anotar esos versículos. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué el Señor nos dio esa palabra. Si no la anotamos, sencillamente la leemos y decimos qué bendición, pero a los 2 o 3 días ya se nos olvida. Y a los 2 o 3 días le decimos, Señor,
deme una palabra para esta situación. Y el Señor nos dice, pero ya se la di. Y ya se le olvidó. Y como no la anotó, pues sencillamente cree que no hay nada de parte de mí, cree que yo no le he hablado. Y entonces debemos nosotros tener una Biblia de estudio, subrayar, colocar fechas, colocar versículos en ese momento. El Señor nos da un versículo y nos da una revelación acerca de esa palabra, de ese versículo, y debemos anotarlo. Porque si no lo anotamos, al poco tiempo ya no sabemos qué fue lo que el Señor nos dijo. Por eso cuando yo estoy preparando un tema y voy anotando, voy escribiendo, porque si por alguna razón dejo yo el tema tal vez sin terminar, y digo lo termino el día de mañana, cuando lo voy a terminar ya no sé, o sea, como que he perdido el hilo de la revelación de la palabra del Señor. Y entonces me toca casi que decirlo, empezar nuevamente y pedirle al Señor, dame la revelación. ¿Cómo era que iba esto? ¿Cómo era que terminaba el bosquejo? ¿Cómo es, Señor? Me desubiqué. Y si lo hacemos nosotros con el teléfono, con el celular, entonces hay mucho ruido. Y entonces lo vamos mirando y decimos, no, yo estudio la palabra acá en el celular, y resulta que entra un mensaje, que entra otro, que esto nos sacan del tema. Voy a responder este mensaje y regreso al tema, y realmente como que lo que el Señor nos quería decir, o sea, no hay la disposición, no hay el momento, no hay la concentración para que el Señor nos hable. Entonces necesitamos nosotros sacarle ese tiempo, apartarnos, pedirle al Señor su dirección. Y el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja tu patria y tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber hacia dónde iba, pero salió en movimiento. O sea, le creyó al Señor, se empezó a mover. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando el Señor nos da una palabra: movernos, poner en movimiento esa fe. La fe de Nehemías, el Señor le iba dando palabra, pero él también se iba moviendo. Era una combinación de oración y de acción. Y el Señor quiere eso en nosotros, que oremos, pero que actuemos, que nos movamos. Y Abraham se estaba moviendo y colocó esa fe en movimiento. Y él se movía, y él iba para un lado, iba para otro, iba buscando la dirección de Dios. Y exactamente a nosotros nos pasa igual. Y nosotros nos vamos moviendo en un tiempo y en una época en el cual todo está en movimiento. Y digo todo en movimiento porque un día vivimos en un lugar, está en movimiento el bolsillo, ¿sí? Por la mañana tenemos un dinero, ya por la noche no lo tenemos, al otro día volvemos y lo tenemos, y está todo en movimiento. Nuestro trabajo, hoy en esta época de las cosas virtuales y reales, no, voy a estar en una reunión virtual, y hay cosas virtuales. Hay cosas reales, hay triunfos reales, hay triunfos virtuales. Hay virtual ganador, no ha ganado, pero ya es el virtual ganador. Y todo esto, pero Abraham tenía, así como tenía muchas cosas en su vida que tenían movimiento, Abraham tenía cosas permanentes. Y eso permanente era los altares. A donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Dios. Levantaba un altar para adorar a Dios. Y nosotros, en el movimiento en que nos estamos moviendo constantemente, necesitamos tener cosas permanentes. Y esas cosas permanentes es la adoración al Señor. Lo que no podemos aplazar, lo que no podemos cambiar. La vida de Jesús, si nosotros miramos los evangelios, el Señor un día sanaba, el otro día liberaba, el otro día enseñaba, el otro día compartía, multiplicaba el pan, el Señor, y hacía muchas cosas, pero tenía algo permanente, y era su comunicación diaria con el Padre. Era algo permanente, era esa comunicación y esa llenura del Espíritu Santo, era algo permanente.
Y es lo que el Señor nos dice, que debemos tener cosas permanentes en nosotros, y es permanecer en el Señor. Es permanecer todos los días, apartar ese tiempo. Como lo he dicho antes, no es si me queda el tiempo, si me sobra el tiempo, es sacarle el mejor tiempo para el Señor. Porque es lo más importante, porque de ahí viene la dirección del Señor, viene la provisión, viene toda nuestra bendición. Y entonces hay una palabra, ahí cuando el Señor le dice: deja tu patria y tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo leía y estudiaba esta palabra en hebreo, led lehav. Led lehav es una palabra en hebreo que significa vete hacia ti mismo. Vete hacia ti mismo. ¿Y el por qué? ¿Por qué el Señor le dice a Abraham: vete hacia ti mismo? Y en otras palabras, el Señor le está diciendo a Abraham, con esta fe que le he dado: vaya, camine, vaya, empiece a caminar con lo que yo le he dicho. Vete hacia ti, vete hacia una vida de fe. Es una vida de autodescubrimiento. Es una vida, mientras caminamos por la vida, vamos descubriendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Vamos descubriendo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Yo a veces, cuando me dan la oportunidad de compartir la palabra del Señor en algún lugar con gente nueva, y yo generalmente empiezo con estas palabras. Y yo les digo, un día yo llegué a una iglesia cristiana que me invitaron, o llegamos con mi esposa a una iglesia cristiana, y llegamos con peticiones, con necesidades, y nosotros aquellos a que el Señor nos ayudara, a que el Señor nos solucionara, hiciera un milagro, nos diera una respuesta. A eso íbamos. Y el Señor nos dio la respuesta, y el Señor habló a nuestras vidas. Y entonces el Señor hizo con nosotros en ese momento lo que iba a hacer. Pero después el Señor, sin nosotros saber, el Señor nos dice: pero lo necesito más adelante, necesito que se capaciten, voy a irlos capacitando, porque más adelante los voy a necesitar para mi obra. Entonces nosotros vamos con un pensamiento. Jeremías 29:11. Nosotros vamos con un pensamiento, pero el Señor tiene otros pensamientos con nosotros. Nosotros vamos con un plan, pero el Señor tiene otro plan con nosotros. Nosotros vamos con un propósito, pero el Señor tiene otro propósito en nosotros. Y yo les digo, yo llegué a la iglesia buscando una respuesta de Dios, pero hoy estoy aquí compartiendo, porque los pensamientos nuestros no son los de Dios. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y por eso debemos dejarnos dirigir, y por eso debemos saber que lo que el Señor quiere para nosotros es lo mejor. Y por eso hay versículos en los cuales el Señor nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que yo no puedo estarme preguntando: ¿será que el Señor quiere lo mejor para mí? ¿Será que el Señor quiere la sanidad? ¿Será que el Señor quiere verme bien? Cuando el Señor ya lo ha dicho en su palabra: yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces, a veces pensamos, yo creo que es que el Señor no quiere, yo creo que es que el Señor esto y lo otro, y colocamos como ese pensamiento negativo, cuando el Señor nos dice que somos bendecidos, que el Señor nos ha dado su bendición, que el Señor está cumpliendo sus propósitos en nuestra vida, aunque no los entendamos, aunque nos cueste trabajo y sea difícil entender los planes de Dios en nosotros. El Señor está trabajando con nosotros.
Así que mientras caminamos por la vida, vamos descubriendo los propósitos de Dios en nuestra vida. El Señor nos va a llevar a su diseño. No estoy hablando de esa filosofía, no, encuéntrese a sí mismo, no, es cuando nosotros vamos hacia nosotros mismos, pero con la mirada puesta en el Señor, nuestra fe puesta en el Señor. O sea, yo me estoy moviendo, yo estoy colocando mi fe en acción, pero el Señor está trabajando en mi vida, el Señor está haciendo su obra, el Señor me está perfeccionando, el Señor me está bendiciendo mi familia, está bendiciendo mi hogar, está bendiciendo todo lo que yo hago, todo lo que yo emprendo, porque tenemos un Dios de bendición, porque tenemos un Dios que bendijo a Abraham. Y entonces el Señor le está diciendo a Abraham, te voy a bendecir. Vete hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Te voy a bendecir para que seas bendición. Te voy a bendecir para que lleve bendición. Te voy a bendecir para donde quiera que vaya, donde quiera que se pare, sea de bendición a esas otras personas. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. A veces hay cosas que realmente no entendemos. ¿Qué días hace? Precisamente el lunes pasado que compartía la palabra y compartíamos acá en el grupo familiar. Y yo traía un tema para compartir ahí. Pero cuando yo llegué y fui a compartir el tema, resulté hablando algo completamente diferente de lo que yo había preparado. Y entonces, como a la mitad de la enseñanza y de la predicación, yo dije, ¿será este tema para gente nueva? Un tema de depresión, de ansiedad, un tema, bueno, de todo esto. Y yo en mi pensamiento llegué a pensar y decir como que empecé a hablar de algo que no tenía preparado y no sé por qué resulté hablando de esto. Y bueno, después de que terminamos la reunión me di cuenta el por qué estaba hablando de este tema. ¿Por qué había llevado este mensaje? Cuando una señora se me acerca y me habla exactamente, necesito oración por ansiedad, por depresión. Y me cuenta una historia realmente de todo lo que significa la depresión y prácticamente lo que le estaba diciendo, yo o lo que estaba yo compartiendo era exactamente lo que la señora le estaba sucediendo. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros nos ponemos en la mano del Señor y somos instrumentos en la mano del Señor. Y el Señor hace con nosotros conforme sea su voluntad. Le dice el Señor también a Abraham. Bueno, en este momento Abraham, pero terminó siendo Abraham porque hasta su nombre estaba en movimiento. Y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Y quiero que leamos Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 15, del 1 al 6. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Y dice el 3, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será
mi heredero. El 4. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Por qué estaba preocupado Abraham? Porque no tenía hijos, porque no tenía heredero. Porque Abraham le dijo, pero Señor, ¿para qué tanta bendición? Si terminaré dejando todo en manos de mi siervo. Y el Señor como que le está diciendo, no, Abraham, no me está entendiendo. Es que vas a tener un hijo. Y dice que lo llevó afuera y le mostró el firmamento y le mostró las estrellas. Y le dijo, mira, así va a ser tu descendencia. Y quiero que leamos el Salmo 19:1, hablando de esto que el Señor le está mostrando a Abraham. Y Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Cuando vemos el firmamento, vemos el poder de Dios. Vemos que el firmamento cuenta la grandeza de nuestro Dios. Pero también vamos a leer el Salmo 33:6. Salmo 33:6. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. ¿Qué nos está diciendo acá? Dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y las estrellas. Por la palabra de Dios. O sea, el Señor le está diciendo a Abraham, mira las estrellas, mira el firmamento. Eso fue creado por mi palabra. Y es la misma palabra que le estoy diciendo que vas a tener un hijo. O sea, que cuando el Señor nos ha dado una palabra y nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Y esa palabra que el Señor nos ha dado es la misma palabra con la cual se crearon todas las cosas. Se creó el firmamento, se crearon las estrellas. ¿Por qué lo digo? Para que nuestra fe sea aumentada, para que entendamos el poder de la palabra de Dios. Para que cuando el enemigo venga a decirnos no se puede, que hace creyendo en esa promesa, nosotros pensemos y digamos, es que con esta misma palabra fueron creados los cielos y la tierra. Fue creado el firmamento. Gloria al Señor. Satanás no venga a desanimarme. Cuando la palabra del Señor cuenta la gloria, la grandeza, el firmamento, los cielos cuentan su grandeza. Gloria a Dios. O sea, en ese orden de idea, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? De que que es más probable que todo el firmamento se apague a que la palabra del Señor no se cumpla. La palabra del Señor se cumple. Gloria a Dios, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra que sostiene el universo. Los científicos dicen, hay algo. Los científicos siempre han estado estudiando y no encuentran, porque ellos dicen, hay algo que sostiene el universo. Hay una fuerza que está sosteniendo el universo. Si esa fuerza no existiera, todo esto volaría en pedazos. Hay una fuerza que sostiene el universo. Y ellos la buscan y la buscan y la buscan. Cuando la palabra del Señor lo dice. Cuando la palabra del Señor dice que por su palabra ha sido creado todas las cosas. Y su palabra es la que sostiene todo. Es la palabra de Dios. Es la palabra poderosa. Es la palabra que nosotros debemos leerla para que nuestra fe esté siendo aumentada, fortalecida, cimentada. Porque el enemigo va a estar ahí al acecho, va a estar ahí para desanimarnos,
para decirnos no se puede, para decirnos realmente confiese derrota, confiese que estás derrotado. Eso es lo que el enemigo quiere en nosotros, que confesemos. Pero nosotros debemos confesar lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Todo se recibe por fe, todo se recibe por fe. Aún la salvación se recibe por fe. Y como decía hace algunos días, la salvación el Señor nos la regaló, la salvación es gratis. Y esa la recibimos por fe, por gracia de Dios, por dádiva, un regalo que no nos merecíamos, pero el Señor nos lo regaló, nos lo entregó. Y a veces hay gente que dice, es que a mí me cuesta creer que la salvación la recibamos por fe. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer una penitencia, yo tengo que hacer sacrificios. ¿Por qué tan fácil? Y es cuando entendemos que para nosotros parece fácil, porque lo difícil lo hizo Jesucristo. Lo difícil lo hizo el Señor. O sea, el Señor hizo lo difícil para entregarnos a nosotros lo fácil, para que a nosotros recibiéramos la salvación por gracia, por fe. Pero el Señor hizo lo difícil. ¿Qué fue lo difícil? Se despojó de su gloria, vino acá a la tierra, estuvo viviendo como una persona, como un ser humano común y corriente, o sea, con todas las situaciones que se presentan, siendo Dios. ¿Qué fue lo difícil? Que Él llevara nuestro pecado, siendo santo, llevó nuestros pecados, que se dejó azotar, que se dejó crucificar, que se dejó sacrificar por nosotros, para darnos la salvación, para hacer lo difícil fácil. Y hoy en día la gente o algunas personas diciendo, es que eso yo no creo porque me parece muy fácil, porque me parece que como que no hay que hacer nada. Y es que lo que debemos hacer es creer que el Señor nos entregó la salvación por fe, y debemos creerla y debemos aceptarla, que lo difícil el Señor lo hizo para hacernos las cosas más fáciles. Aleluya, démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que el Señor, recordemos y vayamos nuevamente a la parte final de Jairo y su hija. El Señor tuvo que sacar a los incrédulos, a los que se burlaban de Él, a los que se burlaban de sus palabras. Así que nosotros tenemos que sacar de nuestra boca toda palabra, yo no puedo, toda lamentación, todas esas palabras que nos impiden avanzar, que tal vez desde que nos levantamos estamos pensando que de una forma negativa, cuando somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que el Señor nos está diciendo eso, saque eso, que es lo que le está impidiendo la bendición. Y por eso el Señor lo sacó, porque el Señor dijo, aquí hay una bendición grande. Va a haber una bendición grande. El Señor le dice a Jairo y a todos los que estaban ahí, no vayan a decir lo que sucedió. Les encomendó que no contaran lo que ha pasado. Y afuera, ¿quiénes estaban? Los incrédulos. Y tal vez Jairo salió, ahí no dice, pero Jairo, tal vez me imagino que Jairo salió con una sonrisa, que aunque no dijo nada, todos los incrédulos dijeron, allá ocurrió algo. ¿Qué sucedió, Jairo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después se dieron cuenta, ¿no? Cuando sale la niña, el Señor le dice, denle de comer algo. O sea que nosotros debemos seguir creyendo y debemos seguir confiando, para que todos aquellos que no han querido creer, un día, aun si nosotros decirle una palabra, ellos digan, no puedo creerlo, se cumplió, el Señor le hizo el milagro, hay algo especial, hay un Dios de milagros, quiero conocer ese Dios. No podemos desmayar, porque si nosotros desmayamos, esas personas también van a desmayar,
Van a decir, teníamos razón, ahí no había nada, no había ningún milagro, eran sencillas palabras. Pero si nosotros permanecemos, el Señor nos da la victoria. Y esa victoria también es para que ellos crean. Los que no han querido creer, crean. Los que tal vez estén pasando por un momento difícil, su fe sea aumentada, sea fortalecida. Para eso es que el Señor nos ha puesto en este lugar. Para eso es que el Señor nos ha puesto en nuestras familias. Para que demos testimonio. Para que nosotros digamos, sí se puede. Creyéndole al Señor podemos seguir adelante. Podemos nosotros ser de testimonio para muchas personas. Gloria al Señor. Y termino con este versículo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, del 6, dice el 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y el 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la versión Reina Valera, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La mano de Dios no la mueven nuestros afanes ni nuestros gritos. La mano de Dios lo mueve la fe. O sea, que nuestro afán sea presentarle nuestras peticiones delante del Señor. Que el Señor las conozca. Que esté en la mano del Señor nuestras peticiones. Que le demos gracias al Señor en todo. Que le presentemos todas nuestras peticiones. Que el Señor las conozca. ¿Por qué? Porque el Señor hará. Porque el Señor actuará a nuestro favor. Porque el Señor abrirá caminos, ríos en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías capítulo 30. El Señor abre caminos. El Señor trae la respuesta. En alguna ocasión el Señor me llevó a un versículo de Isaías en el cual dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y yo le oraba al Señor en un tiempo y el Señor me daba esta palabra y el Señor me decía que ninguna arma forjada contra nosotros, contra su pueblo, contra sus hijos prosperará. Y venía una batalla, venía una guerra espiritual en que el enemigo lanzaba otro pensamiento contrario. No, pero esto, mire lo otro, mire, ¿por qué va a estar tan tranquilo? Si mire esta situación, no se tranquilice, no se relaje. Cuando podemos descansar en el Señor. Y por eso acá, Filipenses capítulo 4, 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da una palabra, nos da una promesa, y nosotros la creemos, se cumple Filipenses 4:7. La paz de Dios llena, inunda nuestros corazones, y el enemigo se desespera cuando nos ve tranquilos. El enemigo se desespera cuando nos ve que nosotros estamos confiados en el Señor. Y entonces el enemigo se desespera, nos dice, oiga, ¿por qué tanta confianza? No, esto, lo otro, mire las noticias, mire lo que dijeron hoy, mire, y empieza a querernos desesperar. Pero somos nosotros quien debemos perseverar en nuestra confianza de lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gloria al Señor.
Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios poderoso y santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que hablas acerca de nosotros. Porque tu palabra nos da confianza, porque tu palabra nos da paz, porque tu palabra nos da gozo, alegría. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, Señor. Que siga bendiciendo nuestras vidas, Señor. Porque somos benditos, Dios mío, Señor. Porque nuestras vidas y nuestras familias son bendecidas a través de la promesa que le hiciste a Abraham, Señor. Soy un bendecido, Dios. Soy un bendito de la promesa. Dile al Señor, hable con el Señor. Dele gracias al Señor porque tú eres un bendito, eres un bendecido de la promesa de Dios. Esas estrellas que le mostraste a Abraham, Señor, somos parte de esa bendición. Somos hijos de la promesa por la fe. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Salvador. Somos hijos de la promesa. A ti sea toda la gloria y toda la honra, oh mi Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tus promesas. Permítenos descansar en ti, Dios. Quita toda angustia, quita toda preocupación, Señor. Reprendemos todo plan de las tinieblas, toda artimaña del diablo que quiera robarnos la paz, que quiera robarnos las semillas de tu palabra, Dios. Perseveramos en fe, perseveramos en tu palabra, perseveramos en la bendición, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Dios. Que esa paz tuya, Dios mío, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompaña donde quiera que vayamos, Dios. Gracias, mi Rey maravilloso. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por hacernos parte de tu bendición. Gracias, Dios mío, Señor, porque tu promesa de bendición está sobre nuestras vidas, está sobre esta congregación, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre cada familia acá representada, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra, oh mi Señor Jesús. Gracias, Padre poderoso. Te colocamos, Dios mío, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones, Dios. Confiamos en ti, creemos que tú lo vas a hacer, que estás trabajando a favor de nosotros, que lo estás haciendo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Porque tú venciste, Dios mío, Señor. Porque tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre maravilloso, te pedimos